Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que le he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Hoy es el último de los 5 domingos que la Iglesia ha dedicado a considerar este sexto capítulo del Evangelio de San Juan, que se presenta como una propuesta inicialmente para aquellos que quieren seguir a Jesús. Todo ese capítulo, como dijimos al principio, 71 versículos, el más largo de toda la Biblia, menos creo que el Salmo 109 es todavía más largo. Es todo un discurso que lleva a que los oyentes decidan si quieren ser de la minoría que se quedan con Jesús para adelantar los propósitos y planes del Padre, o son de la mayoría que escuchan, se benefician y se van. A principio empieza Jesús dando un discurso y empieza dándose cuenta que hay una necesidad, hay hambre. Esa hambre puede ser signo de diferentes cosas. Puede ser el hambre física o puede ser el hambre espiritual, psicológica, humana, ¿no? Hoy hay un hambre en este país que no es necesariamente hambre de comida. Pero lo importante es que Jesús enseña a su comunidad de fe a darse cuenta de la necesidad de sus hermanos y hay que responder a esa necesidad. Y hay que responder a esa necesidad implicándose profundamente. Jesús los va a invitar a alimentar al mundo con sus enseñanzas, que son las enseñanzas que vienen del Padre, que el Espíritu de Dios ha hecho en Jesús una realidad histórica, ese Espíritu que está en Jesús y lo ha hecho a Él, que es el alimento para la humanidad. La propuesta de Jesús no es solamente que alimentemos al mundo con lo que Jesús es, sino que nosotros nos hagamos como Jesús para ser nosotros con Jesús los que nos hacemos alimento para la humanidad. No se trata solo de acercarse a la Eucaristía y comer su cuerpo y su sangre para beneficiarnos nosotros. No, la propuesta va más allá. Es que tú también te hagas ofrenda y que alimentes a los otros con lo que tú eres. Lo que tú tienes, lo que has recibido de Dios, tú te dejes comer por el bien de otro. Cuando se oyen esas palabras así, dice: uy, eso sí que es un discurso muy... ¿Quién se traga esto, no? No, yo me quedo mejor en coger la comunión y el cáliz y el vino y hasta ahí. Que yo me beneficie, está bien. Pero la otra parte es que así como hemos recibido de Jesús lo que Él es, se supone que nosotros nos hagamos como Él y que nos dejemos comer para satisfacer el hambre de la humanidad. Las diferentes maneras de hambre, ¿no? Claro, cuando esto empezó, pues dice el relato al principio del capítulo que allí habían 5,000 hombres. Fíjate tú, qué montón de gente. No contaban a las mujeres, que debían ser por lo menos 2 mujeres por cada hombre, porque por lo menos eso debió ser. O sea, allí habrían 15, 20,000 personas. Un montón de gente. Oye, un éxito pastoral tremendo. Pero después de que la gente fue entendiendo la invitación de Jesús, Jesús se fue reduciendo y se quedó en 12. Y de esos 12, uno le salió muy flojo. Y el Evangelio se asegura de mencionarlo, ¿no?
Judas Iscariote. Entonces, aquí está la cosa. ¿Para quién hablamos? Hablamos para los 5,000, 10,000 o 20,000 que escuchan y se benefician. Estaban contentos, les dieron a comer un buen pan y no había que pagarlo. Querían hacer a Jesús rey. Así quien no, que te den comida sin tener que trabajarlo, eso sería fantástico. Pero ¿es eso de lo que se trata el cristianismo? ¿De acercarnos para comer para nosotros? ¿O la propuesta todavía es más audaz y se trata de entregar la vida con Jesús para alimentar a otros y así imitar el gesto de ser un hijo de Dios consciente de que nosotros no vivimos solo para este tiempo, nosotros vivimos para la vida eterna y esto es un momento corto en la existencia de nosotros? Se supone que entonces una comunidad de fe que vive a la altura del Maestro tiene sueños de eternidad y por tanto no tiene miedo de entregarse, porque sabe que todo está seguro cuando se entrega. Cuando lo posee, entonces se pudre. Y este servicio de atención a la humanidad empieza por los más pobres, por los más necesitados, por los más débiles, que de manera figurada está en aquello que Jesús puso en el centro de la comunidad, los niños. La comunidad de Jesús es una comunidad que debe acoger a los niños y darle seguridad a los niños. Jesús lo puso como lo más importante. El que quiera ser grande, que se haga como uno de estos. Eso nos abre a una reflexión dolorosa, pero es la realidad en la que estamos viviendo. Por muchos años, lejos de ser la comunidad que da seguridad a los niños, muchos de nuestros niños han sido usados y han sufrido el maltrato, el abuso de mucha gente en la iglesia en diferentes niveles, no solo de sacerdotes, sino también de obispos, de diáconos y de gente con influencia de poder, que se han aprovechado de las víctimas en vez de servir a las víctimas. Ahorita hace poco estaba escuchando al Papa pidiendo perdón en Irlanda y yo tenía vergüenza ajena, pues yo no estaba allí y yo sentía el calor en la cara que el Papa sentía en Irlanda pidiendo perdón por los curas y las monjas y los diáconos y todos aquellos que en vez de ser alimentos para los pobres y los pequeños se convirtieron en sus depredadores. Esa es una realidad dolorosa que no es solamente una realidad de los Estados Unidos, es parte de una cultura que se ha enclaustrado en la iglesia y que hemos permitido por muchos años y que no se sana por no hablar de ella. Eso es lo que hemos hecho durante tiempo y no hemos resuelto el problema. Hay que hablar de ella para sanarla. Hay que sanar y no debemos permitir que eso pase más. Esa es la voluntad del Papa, es la voluntad de un montón de santos y buenos sacerdotes que han entregado su vida por el Evangelio y que son manchados por una cosa que de las cuales ellos no tienen ninguna responsabilidad, porque los depredadores han sido los que han causado el mal, no tantos buenos sacerdotes y buenos pastores que han querido dar la vida por sus ovejas. Pero esto nos obliga a nosotros todos a hacer un mea culpa general. Yo creo que si esto ha pasado durante tantos años y en tantos países, porque esto no es nada más que aquí. De hecho, la mayoría de estos casos es del 2002 y antes, pero no cerremos los ojos. Del 2002 para acá también han habido algunos, muchos menos. Las medidas que se han tomado han sido buenas. Esta diócesis tiene más de 20 años estableciendo unos mecanismos para asegurar espacios seguros. Claro, todavía quizás tendremos que ir más a lo hondo. ¿Por qué alguien disfruta placer haciéndole daño a otro? Es una contestación que todavía tenemos que buscar, que no se trata solo de asegurar espacios, sino de ver qué pasa en la mente y el corazón de las personas que en esta iglesia y en otras y en ninguna también se aprovechan de los más débiles. Hay un misterio del dolor y del pecado y de la perversión que todavía tenemos que buscar para sanarlo de raíz. Pero de momento
hay que asegurar los espacios. Y esta diócesis lleva 20 años trabajando en eso. Y a mí me parece una cosa interesante y valiente la de los obispos de los Estados Unidos. El presidente de la Conferencia Episcopal de Obispos escribió una carta el 16 de este mes. En esa carta dice unas cosas muy valientes. Esta carta no está dirigida necesariamente para enfocarse en la perversión de los sacerdotes, sino en la perversión de los encubridores que han sido muchos obispos. Fíjense en qué interesante. Esto es un paso tremendo. No se trata de juzgar aquí. En esa carta, léanla, más de 18 o 20 veces aparecen los obispos y una vez creo que el sacerdote. Hemos establecido una cultura del tape que empezó hace más de 40 años, porque parecía que atacar a este cura pervertido era atacar al sacerdocio, y no necesariamente. Una cosa es ese individuo y otra cosa es el sacerdocio. Pero si esto no se maneja bien, le hacemos daño de verdad al sacerdocio y a toda la comunidad de fe. Eso lo tratamos por muchos años y no sirvió. Es tiempo entonces de tratar las cosas de manera diferente. Y los obispos de los Estados Unidos valientemente han querido establecer un plan donde la mitad de los miembros de un comité que se va a crear son laicos, con capacidad no solo de sugerir, sino de tomar decisiones hasta sus últimas consecuencias. Eso es un capítulo nuevo en la historia de la Iglesia de los Estados Unidos y en la Iglesia del mundo, porque los Estados Unidos es un país especial en ese sentido. Las cosas que pasen aquí, las malas, hacen daño a todo el conjunto y las buenas hacen bien. Y entonces, mirando la oportunidad que esto nos da, aquí se podría estar planteando otro tipo de iglesia, un modelo de iglesia menos jerárquico y más fraterno, donde los ministerios estén todos sumados para servir al pueblo santo de Dios, que no es ni un ejército ni es una corporación. Este es el pueblo de Dios que peregrina y todos somos hermanos, cada cual en diferente función y con diferentes talentos, sirviendo al pueblo santo de Dios. Esta Iglesia Católica es la única institución mundial que tiene la capacidad de hacer un cambio global. Por eso a mí hablo con pasión sobre esto, porque me da mucha pena que no hayamos vivido a la altura de nuestra vocación. Esto no debe pasar más. Nosotros tenemos que sanar esto y proponer un modelo donde la fraternidad entre los hermanos sea lo que gobierne la comunión, para ser signo de Jesús el Señor, que ha venido a servir y alimentar al mundo con lo que Él es, y nos ha invitado a alimentar al mundo con nuestra pobreza y nuestra grandeza humana. Visto en ese momento y con esa intención, creo que es un momento de ilusión, ciertamente un momento muy doloroso, pero se podría abrir la puerta a un horizonte distinto, una iglesia integrada por laicos y laicas y sacerdotes y diáconos y todo el mundo como una comunidad de hermanos y hermanas que se cuidan, que se aman, que se sirven mutuamente para construir un mundo diferente y superior. A mí me llena de gran ilusión. Y es cierto que hay gente que podría decir, no, yo eso no lo creo y no me interesa eso y yo lo que quiero es cambiar. Me voy a otra iglesia. Es interesante que en la revista National Catholic Reporter hay un obispo, no sé si es cardenal, que en el 2002 se escribió una carta y dijo, si alguno de ustedes aquí, católicos, cristianos católicos, han decidido abandonar la iglesia por estos escándalos, por favor, váyanse a otra iglesia cristiana, no dejen a Jesús. Si nos tienen que abandonar, no dejen a Jesús. Y es interesante que una comentarista, una mujer, una laica, escribió diciendo, pero ¿a dónde nos vamos a ir? Yo no me voy para ningún sitio. Yo he vivido aquí y aquí quiero morir. Vamos a sanar esto, dice ella, porque yo no voy para ningún sitio. ¿No son esas las palabras de Pedro? ¿A quién iremos?
Si aquí de verdad hay tanta santidad, aunque realmente hay pecado, aquí hay palabra de vida eterna. Entonces la propuesta de nosotros es decir, nosotros nos quedamos y vamos a entregar la vida por esto, pero no vamos a ser jamás agentes pasivos que miran y no ven, oyen y no hablan. Nos vamos a comprometer a dar la vida por el proyecto de Jesús. Si estamos en la iglesia, estamos por Jesús. Y desde Jesús seguimos las estructuras de la iglesia que resuenen con el Espíritu de Jesús. Es una vergüenza que estos casos sean sabidos, no porque los católicos hablaron de ello, sino porque las autoridades civiles siguieron investigando y lo sacaron a flote. No fue por nuestra generosidad y nuestra bondad. Eso es una vergüenza que te debería calentar la cara a ti como me la calienta a mí. Eso no debe pasar más. Debemos ser comprometidos en este empeño de Jesús, dispuestos a dar la vida. Y eso es alimentar a otros con lo que somos. Dejarnos comer por el reino.